A lo largo de la historia, la humanidad ha demostrado una creatividad sin límites, dándonos maravillas como la rueda, la imprenta o Internet. Pero, seamos sinceros, no todos los inventos pueden ser ganadores. De hecho, algunos han sido tan extraños, tan absurdos, que te preguntas, ¿en qué estaban pensando? Hoy vamos a sumergirnos en el Museo de lo Bizarro para descubrir los 5 inventos más locos y absurdos que la mente humana ha concebido. Prepárense para reír, para sorprenderse y sobre todo, para preguntarse ¿por qué? Desde artilugios para la belleza que parecen sacados de una película de terror, hasta vehículos que desafían toda lógica y sentido común. Así que acomódense, porque este viaje al pasado promete ser de todo menos aburrido. ¿Están listos? Porque la historia de la invención tiene un lado oscuro y muy cómico. Quédense, que esto apenas comienza y les aseguro que no se lo quieren perder. Número 1. El monociclo motorizado. Imaginen la escena. Principios del siglo XX. Una era de innovación y optimismo. Los automóviles empiezan a poblar las calles y los inventores compiten por crear el vehículo del futuro. Y en medio de esta fiebre, alguien tuvo una idea brillante. O eso creía. ¿Para qué usar 2 ruedas o 4 cuando puedes usar una sola, gigante, y meterte dentro? Así nació el monociclo motorizado, también conocido como la rueda motorizada. El conductor se sentaba dentro de la rueda, como un hámster glorificado, manejando un motor que hacía girar la estructura a su alrededor. Sobre el papel quizás sonaba futurista. En la práctica era un desastre. La visibilidad era casi nula. Girar era una maniobra de alto riesgo que solía terminar con el conductor mareado y en el suelo y frenar de golpe. Bueno, mejor no lo imaginemos. El impulso te lanzaba hacia adelante en una voltereta interminable. A pesar de los múltiples diseños que aparecieron, desde Italia hasta Estados Unidos, el monociclo motorizado nunca despegó. ¿Por qué? Porque era inestable, peligroso y francamente, ridículo. Aunque hay que admitir que llegar a una cita montado en una de estas cosas te garantizaba no pasar desapercibido. Fue un valiente intento de reinventar la rueda, que terminó siendo, literalmente, un círculo vicioso de malas decisiones. Número 2. El asador de perros giratorio. Pasamos de los transportes absurdos a la cocina. Absurda. En los siglos XVII y XVIII, antes de los motores eléctricos, tener un asado perfecto requería un trabajo constante. Girar la carne sobre el fuego durante horas para que se cocinara de manera uniforme. Era una tarea tediosa y agotadora. La solución de la época fue usar perros. Sí, han oído bien. El asador de perros giratorio, o Turnspit Dog, era una raza de perro pequeña de patas cortas y cuerpo largo. Criada específicamente para una tarea, correr dentro de una rueda similar a la de un hámster conectada a través de un sistema de poleas al espetón del asador. Al correr el perro, la carne giraba. Estos pobres animalitos trabajaban en turnos, a menudo en parejas, para soportar el calor infernal de la cocina. Se dice que eran tan listos que sabían cuándo era su día de trabajo y se escondían. Aunque hoy nos parezca una crueldad impensable, en su momento fue considerado un ingenioso artilugio de cocina, un electrodoméstico de 4 patas. Afortunadamente, con la llegada de los mecanismos de relojería y más tarde los motores, esta práctica desapareció. El Turnspit Dog se extinguió, dejando tras de sí una de las historias más extrañas y agridulces de la relación entre humanos, tecnología y animales. Número 3. El sombrero con radio incorporada. Llegamos a la década de los 30 y los 40, la edad de oro de la radio. Este aparato se había convertido en el centro del hogar, la principal fuente de noticias y entretenimiento. Pero, ¿qué pasaba si querías salir a la calle y no perderte tu programa favorito? Los reproductores portátiles no existían. La solución, para algunos inventores con mucho tiempo libre, era obvia: poner la radio en un sombrero. En 1921, un inventor de Berlín presentó uno de los primeros modelos, un aparatoso sombrero de paja con una antena que sobresalía como una palmera solitaria y unos auriculares conectados. La imagen era peculiar,
Años más tarde, en 1949, un inventor estadounidense patentó el Radio Hat, un casco de radio con un diseño un poco más futurista, disponible en colores como mandarina o rosa flamenco. A pesar del entusiasmo inicial y de aparecer en portadas de revistas de ciencia popular, el invento fue un fracaso comercial estrepitoso. Era pesado, la recepción era malísima y, seamos sinceros, te hacía parecer un personaje de ciencia ficción de bajo presupuesto. La gente prefería esperar a llegar a casa para escuchar la radio antes que pasearse por la calle con una antena en la cabeza. Fue un intento temprano y torpe de hacer la tecnología portátil, un precursor lejano de nuestros auriculares inalámbricos, pero que nos recuerda que a veces la moda y la tecnología no mezclan bien. Número 4. La máscara de belleza eléctrica. Y ahora entramos en el aterrador mundo de los inventos de belleza del pasado. Si creen que las rutinas de cuidado facial de hoy son complicadas, esperen a ver esto. En la década de 1930, la electricidad era la nueva maravilla tecnológica y la gente intentaba aplicarla a todo, incluyendo la búsqueda de la eterna juventud. Así nació la máscara de belleza eléctrica. Una de las más famosas fue la Beauty Micrometer de Max Factor, un dispositivo que parecía sacado directamente de la película Hellraiser. Era una jaula metálica llena de tornillos y resortes que se ajustaba a la cabeza de la persona para medir con precisión milimétrica las imperfecciones de su rostro y así saber dónde aplicar el maquillaje. Pero otras máscaras iban un paso más allá. Prometían rejuvenecer la piel y eliminar las arrugas aplicando calor y vibraciones directamente en la cara. El problema es que estos artilugios eran pesados, claustrofóbicos y a menudo aterradores. La usuaria se quedaba inmóvil, con la cara cubierta por una máscara caliente que zumbaba, sin saber si al quitársela parecería más joven o si se habría electrocutado. Afortunadamente, estas máscaras de tortura estética no duraron mucho en el mercado. Quizás la gente se dio cuenta de que el secreto de la belleza no estaba en parecer un villano de James Bond. Número 5. El coche anfibio. La idea de un coche que también pueda navegar suena increíble. Conducir hasta la orilla de un lago y sin más, adentrarte en el agua. Adiós al tráfico. Hola a la libertad. Este sueño ha perseguido a los inventores durante décadas, dando lugar a uno de los conceptos más fascinantes y a menudo absurdos, el coche anfibio. Uno de los intentos más famosos fue el Amphicar, producido en Alemania en la década de 1960. Era un descapotable que, una vez en el agua, usaba dos hélices en la parte trasera para propulsarse. Las ruedas delanteras servían de timón. ¿El problema? Como dice el dicho, aprendiz de todo, maestro de nada. El Amphicar no era un buen coche en tierra. Era lento y difícil de manejar. Y en el agua, tampoco era un buen barco. Era lento, vulnerable a las olas y, lo más preocupante, propenso a las fugas. La publicidad lo vendía como el vehículo definitivo para la aventura. Pero la realidad era que necesitabas bombear el agua constantemente y rezar para no hundirte. A pesar de que se vendieron casi 4.000 unidades, el Amphicar se convirtió en una curiosidad para coleccionistas más que en una solución de transporte viable. Es el ejemplo perfecto de un invento que es una idea genial en teoría, pero una pesadilla acuática en la práctica. Nos recuerda que a veces es mejor tener un buen coche y un buen barco por separado. Y si estos inventos te han parecido locos, no te pierdas los siguientes. Y llegamos al sexto invento, el paraguas antipaparazzi. ¿Cansado de los flashes indiscretos? ¿Sueñas con pasear por la calle sin que te saquen fotos desprevenido? Bueno, en los años 90, alguien tuvo una idea brillante, o más bien, cegadora. Este paraguas, a simple vista, parecía uno normal y corriente, pero escondía un secreto. Estaba equipado con potentes luces infrarrojas. El inventor, un tal Isao Echizen, se dio cuenta de que estas luces, invisibles para el ojo humano, eran un verdadero dolor de cabeza para los sensores de las cámaras. Al abrir el paraguas, se activaba un torrente de luz infrarroja que sobreexponía cualquier foto, dejando al fotógrafo con una imagen blanca y completamente inútil. Era el arma perfecta contra los paparazzi. Imagínate la escena. Una celebridad sale de un restaurante. Una horda de fotógrafos se abalanza sobre ella, abre su paraguas y... ¡flash! Nada.
todas las fotos arruinadas. Se dice que algunas estrellas de Hollywood lo probaron, fascinadas con la idea de recuperar su privacidad. Pero, ¿por qué no lo vemos por todas partes? Primero, el precio. Era un artilugio caro. Segundo, necesitaba baterías y se gastaban rápido. Y tercero, las cámaras modernas empezaron a incorporar filtros infrarrojos, haciendo que el paraguas perdiera su superpoder. Aún así, la idea era genial, una especie de escudo de invisibilidad para la era fotográfica. Pasamos de protegerse de los flashes a protegerse de uno mismo por la mañana. Invento número 7. La cama despertador que te catapulta. Si eres de los que apagan la alarma 5 veces antes de levantarse, el inventor Charles O. Hamilton tenía la solución definitiva para ti en 1909. Esta no era una cama cualquiera, era una máquina de tortura matutina. A la hora programada, una alarma ensordecedora empezaba a sonar. Si la ignorabas, la cama entraba en acción. Mediante un sistema de poleas y contrapesos, el colchón se inclinaba bruscamente y te lanzaba sin piedad al suelo. Hamilton describió su creación como una forma de garantizar que hasta el durmiente más perezoso se levante a tiempo. Imagínate el susto. Pasas de un sueño profundo a estar de bruces en el suelo frío en cuestión de segundos. Los testimonios de la época, aunque probablemente exagerados, eran hilarantes. Se hablaba de gente que aterrizaba encima del perro, en la mesita de noche o directamente contra la pared. A pesar de la supuesta eficacia del invento, los problemas prácticos eran evidentes. El riesgo de lesiones era altísimo. Además, ¿quién querría empezar el día con un ataque al corazón y un posible chichón? La cama catapulta nunca llegó a producirse en masa, pero su leyenda perdura como el despertador más agresivo de la historia. Continuamos con un invento mucho más silencioso, pero igual de curioso, el piano silencioso para practicar. En pleno siglo XIX, vivir en un apartamento pequeño tenía un gran inconveniente para los músicos: molestar a los vecinos. Cada vez que un aspirante a pianista se ponía a practicar sus escalas, todo el edificio se enteraba. La solución llegó de la mano de inventores como Virgil C. Taylor, quien creó el Technicon, un dispositivo que parecía un teclado de piano, pero sin cuerdas ni martillos. ¿Cómo funcionaba? Básicamente, era un teclado con resortes y pesas ajustables. La idea era que el pianista pudiera ejercitar la fuerza y la agilidad de sus dedos, simulando la resistencia de las teclas de un piano real, pero sin emitir ni una sola nota. Era perfecto para practicar de noche o en espacios compartidos. Algunos modelos incluso tenían diales para aumentar la resistencia y fortalecer los dedos como si fueran a un gimnasio. Sin embargo, tenía una gran desventaja: no podías escuchar lo que tocabas. Practicar la técnica estaba bien, pero la musicalidad, la expresión y el tono quedaban totalmente fuera. Al final, con la llegada de los teclados electrónicos y los auriculares, este tipo de inventos se volvieron obsoletos. Pero durante décadas fueron el secreto de muchos pianistas para practicar sin desatar una guerra vecinal. Del silencio musical pasamos a la incomodidad social con el invento número 9, el escudo antibesos. A principios del siglo XX, las normas de decoro público eran extremadamente estrictas. Un simple beso en la mejilla en la calle podía ser considerado un escándalo. Para las mujeres que querían proteger su virtud de pretendientes demasiado entusiastas, apareció este artilugio. No era más que una pequeña malla metálica o una especie de bozal con una red que se colocaba sobre la boca. Parecía algo sacado de una película de terror medieval. La idea era crear una barrera física, un alto ahí, literal, para cualquier intento de beso no deseado. Se promocionaba como un accesorio elegante y discreto, aunque de discreto tenía poco. Imagina ir a una cita y que la otra persona aparezca con una jaula en la cara. El mensaje era bastante claro. Fue utilizado principalmente por mujeres jóvenes en Estados Unidos y Europa, y aunque generó mucha curiosidad y burlas en la prensa, nunca se popularizó. Las críticas no tardaron en llegar. Era incómodo, ridículo y para muchos una solución exagerada a un problema que podía resolverse con un simple no. Con el tiempo y la relajación de las costumbres sociales, el escudo antibesos desapareció, quedando como un extraño recordatorio de una época en la que un beso robado era motivo de pánico.
Ahora, un invento que combina dos pasiones, las armas y las fotografías. El 10º invento es la pistola para hacerse selfies. Sí, has oído bien. Mucho antes de los smartphones y los palos de selfie, en 1938, a alguien se le ocurrió que la mejor forma de hacerse un autorretrato era apuntándose a la cara con una pistola. El diseño era, cuanto menos, peculiar. Era una Colt 38 que en lugar de un cañón letal tenía una pequeña cámara acoplada. El fotógrafo, o más bien el tirador, extendía el brazo, apuntaba a su rostro y apretaba el gatillo. ¡Clic! El mecanismo del gatillo activaba el obturador de la cámara y se tomaba la foto. El resultado era un primer plano bastante dramático, con el brazo del fotógrafo extendido sosteniendo el arma. Aunque la pistola no disparaba balas, el concepto era increíblemente arriesgado. Imagínate el pánico de ver a alguien apuntándose con una pistola en público, solo para hacerse una foto. Además, el riesgo de confundirla con un arma real era altísimo. No sorprende que este invento fuera prohibido en varios países casi de inmediato. Se consideró un peligro público y una idea de pésimo gusto. Hoy en día, las fotos que se conservan son una rareza y nos recuerdan que la obsesión por el autorretrato viene de mucho antes de lo que pensamos, aunque con métodos bastante más peligrosos. Y para terminar esta tanda, un invento que intentó solucionar un problema muy común de la forma más complicada posible: las gafas con limpiaparabrisas incorporados. Todos hemos sufrido la lluvia empañando nuestras gafas. Es una molestia. Pero en lugar de usar un simple pañuelo, un inventor anónimo en los años 30 decidió que la solución era miniaturizar los limpiaparabrisas de un coche y ponérselos en las gafas. El mecanismo era una obra de ingeniería cómica. Un pequeño motor, a menudo accionado por una manivela manual o una batería que debías llevar en el bolsillo, movía dos diminutos brazos con escobillas de goma que barrían las lentes. Imagínate caminar bajo la lluvia girando una manivela al lado de tu cabeza para poder ver algo. Los problemas eran infinitos. Primero, el peso. Las gafas eran increíblemente pesadas e incómodas. Segundo, el ruido del motorcito justo al lado de tus oídos era muy molesto. Tercero, el consumo de energía era un problema. Y si era manual, tenías una mano ocupada constantemente. Y por último, seamos sinceros, el aspecto era absolutamente ridículo. A pesar de varios intentos de mejorar el diseño a lo largo de los años, las gafas con limpiaparabrisas nunca triunfaron. Resultó que era mucho más fácil y práctico quitarse las gafas y secarlas con un trozo de tela. Pero no creas que la locura termina aquí. La historia está llena de ideas aún más extrañas y maravillosas que estas. Vamos al siguiente, porque este desfile de inventos aún se pone más raro. Continuamos con el número 12, el diente postizo pistola. Sí, has oído bien. En el siglo XIX, algunos inventores y espías probablemente desarrollaron un diente falso que ocultaba una micropistola. El mecanismo era ingenioso. Un pequeño percutor se activaba al morder de una manera específica, disparando una bala diminuta a través de un orificio en la corona del diente. Se diseñó como el arma de defensa personal definitiva, imposible de detectar. Imagina a un agente secreto capturado, a punto de ser interrogado, y de repente, ¡pum!, un disparo sale de su boca. Sin embargo, su uso era extremadamente peligroso. Un bostezo accidental, masticar un trozo de pan duro o un simple error al hablar podían hacer que te volaras la lengua, el paladar o, peor aún, que la bala rebotara dentro de tu boca. Hay anécdotas de espías que lo llevaron, pero nunca llegó a popularizarse por razones obvias. Era más probable que te hicieras daño a ti mismo que a tu enemigo. En el puesto 13 tenemos una idea que desafía la lógica: el paracaídas para caballos. No es una broma. Durante los años 20, con el auge de la aviación militar, algunos estrategas se preguntaron: ¿cómo podemos desplegar caballería rápidamente detrás de las líneas enemigas? La respuesta fue simple y absurda: lanzar caballos desde aviones. Se diseñaron arneses especiales y paracaídas gigantescos para soportar el peso de un caballo. Existen fotografías y grabaciones de las pruebas que muestran a pobres animales suspendidos en el aire, cayendo lentamente hacia tierra. La idea era que, una vez en el suelo, el animal se liberara del arnés y estuviera listo para el combate.
Pero los problemas eran enormes. Logísticamente era una pesadilla. Éticamente era cruel. Y en la práctica, muchos caballos sufrían heridas graves al aterrizar o entraban en pánico. El proyecto se abandonó casi tan rápido como empezó, pero nos dejó una de las imágenes más surrealistas de la historia militar. Llegamos al número 14 con un invento que refleja la paranoia y las supersticiones de su tiempo: la máscara anti-excrementos de pájaros. En el siglo XVII, antes de que existieran conceptos modernos de higiene, la gente temía contraer enfermedades de las formas más extrañas. Una de ellas era a través de los excrementos de las aves. Para protegerse, alguien inventó una máscara con forma de embudo invertido. Estaba hecha de cuero o tela encerada y se colocaba sobre la cara, con la parte ancha hacia arriba para desviar cualquier ataque aéreo. La punta del embudo solía tener una pequeña abertura para poder respirar. Imagina caminar por las calles de Londres o París luciendo este cono en la cabeza. No solo te protegía de los pájaros, sino que también era un claro indicador de tu miedo a las plagas. Aunque hoy nos parezca ridículo, en una época donde la gente moría por infecciones inexplicables, cualquier precaución, por extraña que fuera, parecía razonable. Y cerramos la lista con el número 15, uno de los inventos más perturbadores: el sillón giratorio de terapia moral. A principios del siglo XIX, en los albores de la psiquiatría, los tratamientos para las enfermedades mentales eran brutales y basados en teorías descabelladas. Erasmus Darwin, el abuelo de Charles Darwin, fue uno de los que popularizó esta silla. La idea era sentar al paciente, atarlo firmemente y hacerlo girar a gran velocidad durante varios minutos. Creían que la fuerza centrífuga redistribuiría la sangre y los fluidos en el cerebro, curando la locura, la melancolía o la histeria. Suponían que inducir un shock extremo podía reiniciar la mente. Los efectos reales eran mareos, vómitos, pérdida de conciencia y un trauma psicológico severo. Lejos de curar, era una forma de tortura que sometía a los pacientes a un sufrimiento inmenso. Por suerte, hoy es recordado como un ejemplo oscuro de los errores de la medicina primitiva. Y con esto cerramos la lista completa de los inventos más locos de la historia. Si quieres más curiosidades así, suscríbete a Bit Historia. Vienen historias aún más fuertes.